Por fin me puedo deshacer de esta basura. Mi suegra, Emily, escupió esas palabras venenosas con una mirada fría y desdeñosa que me hizo sentir completamente insignificante. Me quedé inmóvil, congelada, mientras sus crueles palabras resonaban en mis oídos. Durante 7 largos años, había soportado su desprecio, diciéndome a mí misma que las cosas podían cambiar. Pero esa mañana destruyó esa frágil esperanza. Cuando le dije a mi esposo, Mark, que quería divorciarme, Emily aprovechó la oportunidad para descargar toda su amargura, desatando una ráfaga de insultos que dejaron al descubierto sus verdaderos sentimientos. Era dolorosamente evidente que, a sus ojos, yo nunca había sido parte de esta familia. Desesperada, me volví hacia Mark, aferrándome a la tenue esperanza de que él pudiera defenderme, que pudiera ver el dolor en mis ojos y apoyarme, pero en su lugar, sus palabras heladas cortaron más profundo que las de Emily. Mamá tiene razón, dijo encogiéndose de hombros. No sirves para nada, mejor vete ya. Su mirada reflejaba la de su madre, fría, insensible, definitiva. En ese momento, algo en mí cambió, una calma inesperada me envolvió, apagando el fuego de la humillación y la desesperación. Era como si, finalmente, estuviera viendo la verdad que había estado siempre frente a mí. 7 años de miseria. 7 años intentando demostrar mi valía a personas que jamás la reconocerían. Lo entiendo ahora, dije en voz baja, con una firmeza que no coincidía con el torbellino dentro de mí. Si ni siquiera mi esposo ve valor en mí, entonces no hay razón para quedarme. Mi presencia aquí solo causa daño, tanto a mí como a todos los demás. Fue la primera vez que sentí realmente la fortaleza de mi decisión. Ayer había buscado ayuda, sintiendo que el final estaba cerca, y ahora, como si estuviera planeado, sonó el timbre. Ignoré los gritos llenos de odio detrás de mí, las voces de Emily y Mark mezclándose en una sola cacofonía cruel. Caminé con calma hacia la puerta, mi mano firme mientras deslizaba la cadena. Al abrir la puerta, los gritos cesaron de repente, tragados por un pesado silencio. Mi nombre es Sara, tengo 33 años y soy ama de casa. La vida nunca ha sido fácil, y mi matrimonio no fue la excepción. Crecí aprendiendo temprano que el amor podía ser frágil. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la primaria, un momento que marcó mi infancia. Lo siento mucho, Sara, me dijo mi padre una noche cuando tenía solo 8 años. A partir de ahora, tu mamá y yo viviremos separados. Lo miré, confundida y con el corazón roto. Pero, papá y mamá, ustedes se llevan tan bien, protesté. ¿Por qué dices eso? Mi mamá acarició suavemente mi cabello, tratando de calmarme. Cariño, ya está decidido, dijo en voz baja, pero los dos te amamos muchísimo, te quedarás conmigo, y tu papá te visitará siempre que pueda. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras me aferraba a mi papá. No quiero estar lejos de ti, papá, ¿te volveré a ver? Él me abrazó con fuerza, su voz temblorosa. Por supuesto que sí, siempre vendré a verte, te lo prometo. Aunque no entendía del todo por qué no podían estar juntos, sus palabras me consolaron, cumplieron su promesa, y organizaron visitas regulares. A pesar de vivir separados, aún sentía que tenía una familia. Nos mudamos a la casa de mis abuelos, quienes me ayudaron a criarme mientras mi mamá trabajaba largas horas. Mis abuelos me amaban profundamente y trataban de llenar los vacíos que había dejado la separación de mis padres. Tu mamá no es una mala persona, me decían, te ama muchísimo. Así es, añadía mi abuela, y nosotros siempre estaremos aquí para ti, cariño. Su amor era inquebrantable, pero no podía llenar completamente el vacío. No tenía el corazón para decirles lo sola que me sentía en realidad. Habría roto el suyo. Años después, mi padre me explicó las razones del divorcio. Tu mamá y yo nos amábamos, Sara, me dijo, pero ciertas circunstancias hicieron imposible que siguiéramos juntos. Saber que su separación no se debió al odio me dio esperanza, aunque cargaba con las heridas de aquella época. Aún creía que el amor podía existir, incluso cuando las cosas se derrumbaban. ¿Quieres que continúe reescribiendo el resto del texto o alguna parte en específico? No mostraba ningún interés por su hija y actuaba como si ninguna de las dos le importara. Los fines de semana, a menudo se quedaba fuera toda la noche, y comencé a sospechar que su indiferencia no era solo hacia nuestra familia. Podría haber alguien más. Pensé en el divorcio, pero lo descarté. No quería que mi hija viviera la misma soledad que yo había sentido al crecer. Creía que si soportaba las dificultades, podría protegerla, pero estaba equivocada. La obsesión de mis suegros por las apariencias significaba que nos trataban bien a mi hija y a mí frente a los demás, creando la ilusión de una familia perfecta. Los vecinos los admiraban, alabándolo, amables,
¿Qué era ni cuánto parecía importarnos mi esposo? Todo era una farsa. Un día, Mark comenzó a presionarme para tener otro hijo. Necesitamos un hijo varón para continuar con el apellido de la familia, insistió. La gente ya empieza a preguntar. Será mejor que lo hagamos pronto. Sus padres se unieron al reproche. Ni siquiera puedes darnos un hijo o manejar la casa como se debe, me dijo Emily con desprecio. ¿Por qué permitimos que Mark se casara contigo? Eres un fracaso. A pesar de todo, intenté cuidar de mi hija lo mejor posible y protegerla de la toxicidad a nuestro alrededor. Para cuando cumplió 7 años, mis suegros y mi esposo prácticamente la habían ignorado. Ella les tenía terror, encogiéndose de miedo cada vez que levantaban la voz. Yo la colmaba de amor, esperando que eso fuera suficiente. Pero luego ocurrió algo que finalmente me quebró. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuché a mi hija llorar en el piso de arriba. Sus llantos eran inusuales. Rara vez iba al segundo piso, donde vivían mis suegros. Alarmada, corrí escaleras arriba. En la cima de las escaleras, vi a Emily inclinándose sobre mi hija, con la mano levantada, lista para golpearla. Emily, grité, corriendo hacia mi hija y abrazándola con fuerza. Mi pequeña se aferró a mí, sollozando incontrolablemente. Me volví hacia Emily, con el corazón latiendo de furia y miedo. ¿Qué intentabas hacerle a mi hija?, le exigí. Emily chasqueó la lengua con desdén. Nada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó como si nada hubiera pasado. Justo en ese momento, Mark salió del dormitorio, con el rostro torcido por la irritación. Mark, grité, tu madre intentó golpear a nuestra hija. Suspiró, chasqueando la lengua igual que su madre. ¿Qué hizo Katie para molestarla? Seguramente es tu culpa por no educarla bien. Deja de molestarme con tonterías. Sin esperar una respuesta, se alejó, dejándome allí de pie con mi hija llorando en mis brazos. Nos retiramos al pequeño cuarto de almacenamiento donde nos habían obligado a vivir desde su nacimiento. Me senté en la cama acariciando el cabello de Katie para calmarla mientras mi corazón latía con ira y desesperación. Cariño, ¿qué pasó? ¿Puedes contárselo a mamá? Entre lágrimas, Katie me explicó que Emily la había llamado al piso de arriba, lejos de mí, y la había amenazado. Cuando Katie dudó en obedecer, Emily usó algo muy preciado para ella, un pañuelo que yo había bordado con sus iniciales. La abuela me lo quitó, dijo Katie, entregándome el pequeño trozo de tela rasgado. Me dijo que si no subía, no me lo devolvería. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ese pañuelo no era solo un trozo de tela, era algo que mi hija atesoraba, un símbolo de mi amor por ella. Emily lo había usado para manipularla. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme más tiempo. Esto ya no se trataba solo de mí, tenía que proteger a mi hija, sin importar el costo.